luego también esta pregunta de aquí, que dice Raúl, la verdad es verdad y lo absoluto no le suma ni le resta. ¿Estoy mal? Si es que no he entendido mal la pregunta, a ver, es que la verdad, yo diría que sí le suma y le resta, porque se puede hablar de verdades, digamos, relativas y de verdades absolutas, ¿no? O sea, una verdad relativa de algo que es relativo a, no sé, por ejemplo, un determinado, no sé, una determinada circunstancia o que, digamos, puede ser verdad para algunos, pero no para otros, ¿no? No sé, por un ejemplo, eh, ¿es verdad que comprarse un auto es pecado? No, y sí, o sea, depende, ¿no? Depende de qué. Depende de, por ejemplo, cuál es la intención con la que te quieras comprar el auto. Si quieres comprarte el auto, por ejemplo, para ir luego pavoneándote delante de otras personas y para decir, ah, mírenme lo bueno que soy, o sea, porque eres vanidoso y porque quieres que todos te estén mirando, quieres el centro de la atención, ¿no? De todas las personas, pues entonces en ese caso podría terminar siendo un pecado precisamente debido a esta intención. Pero si no hay esa intención y simplemente te compras un auto porque, bueno, lo necesitas o cualquier otra cosa, pero que sea una intención, digamos, buena, entonces no sería pecado, ¿no? Entonces, hay ciertas verdades que son relativas, ¿no? Debido a relativas a las circunstancias y a otros factores, y luego verdades que son absolutas, ¿no? O sea, que son universales y que valen para todos. O sea, nos existimos, como decía antes el pastor, el agua moja, entonces, o sea, todas estas cosas que sí son de carácter universal, ¿no? Y no sé si tú quieres contestar también a la pregunta, Pafe. Claro, el tema también es que muchas veces se habla de verdades relativas, ¿no? Creo que el pastor iba un poco en ese sentido. Una verdad puede ser relativa a, por ejemplo, una persona, un grupo social, algo que para mí es verdadero en la infancia puede no serlo en la adultez, pero claro, ahí la cuestión sería si es verdad en sentido estricto, ¿no? Eh, Creo que un poco la pregunta apunta a eso, ¿no? En el sentido de que si hay una correspondencia exacta entre mi pensamiento y la cosa, esa verdad, o sea, esa adecuación es absoluta. No importa que se trate de una cosa u otra, en una circunstancia o en otra, sí, uno podría decir eso. Eh, es complejo porque en general, como decíamos antes, ¿no? Hay por lo menos tres significados de verdad distintos, ¿no? La verdad ontológica, por ejemplo, plantear si, no sé, si una determinada ropa es verdaderamente de tal marca, ¿sí? Para no nombrar una en particular. Y ahí tenemos el tema de los simulacros, ¿no? Que es un tema que abordó Platón y que es interesante, ¿no? También hablar de la verdad o falsedad de la cosa en ese sentido, ¿no? O qué tanto algo se acerca a la esencia, ¿no? De la cual es una imagen o representación imperfecta en términos platónicos. ¿Sí? Esa sería como la verdad ontológica. Después está el tema de la verdad lógica que se refiere al discurso, ¿no? O sea, en qué medida lo que yo digo es como lo digo, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, el agua moja, eso es verdadero porque el agua moja, ¿no? Parece muy evidente, muy obvio, pero claro, un científico también te podría plantear, ¿pero qué quiere decir que el agua moja? Eh, Porque lo inmediato que le surge a la cabeza es la sensación de estar mojado, pero algo que moja de parte del agua, para un físico, por ejemplo, tiene que ver con ciertas propiedades de los líquidos, ¿no? Tiene que ver con la manera en que los líquidos interactúan con los sólidos a través de la tensión superficial, por ejemplo. Entonces ahí el concepto de mojar se va complicando porque va cambiando de sentido en la medida en que se introduce en toda una serie de teorías que forman un gran sistema de conocimiento, que es el conocimiento de la física o de la química, ¿sí? Entonces, no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo como decir la verdad es la verdad, es lo mismo que decir la verdad es absoluta, ¿sí? Y justamente cuando Horacio señala el hecho de que si uno asume una posición escéptica
que niega toda posibilidad de conocimiento se cae en el solipsismo, tiene que ver con la idea de que si todo es relativo al conocimiento que yo tengo de las cosas, ustedes y Michele y todo lo demás son solo percepciones que yo tengo de la realidad, y lo único de lo que estoy seguro es de mi propia existencia, ¿no? Esa sería la vía a la que llega, por ejemplo, Descartes hasta cierto punto, ¿no? Por eso dice Horacio que en algún momento se tiene que desmentir, porque si no, ¿qué sentido tiene comunicarse con otro si no hay un otro, ¿no? Más que mi propio interior, sino es más que una imagen que se forma en mi propia cabeza, ¿sí? Incluso si uno lleva el escepticismo al extremo, ni siquiera puedo afirmar que yo existo. Eso es lo que hace Hume, por ejemplo. Que dice, no, solo hay percepciones, ¿no? Impresiones e ideas que no son de nadie, ¿no? Si digo son mis ideas o mis percepciones, yo supongo que hay algo permanente en mí y a eso le llamo el yo, y eso en realidad no lo puedo demostrar, ¿sí? Entonces, bueno, es un tema que se abre en abanico, múltiples consecuencias que se pueden deducir, y contestar esa simple pregunta si la verdad, decir que la verdad es lo mismo que decir que es absoluta, no es tan sencillo, ¿no? Depende, y depende de lo que se entienda por verdad, y depende de lo que se entienda por absoluto, ¿no? Pero me parece que el planteo de Horacio está muy bien, porque ¿a qué apunta Horacio? A que aunque alguien sea de una religión diferente a la propia, uno supone que un religioso enseña ciertas verdades, ¿no? O sea, enseña ciertas afirmaciones como absolutamente verdaderas, porque eso es lo característico de una creencia. La creencia religiosa no considera que los dogmas de la fe sea algo aproximativo, que requiere de discusión y que lleva un largo camino de acercamiento. No, no, después está el tema de cómo los entendemos, cómo los interpretamos, cómo los conectamos unos con otros, cómo los fundamentamos, pero hay ciertas verdades que se consideran reveladas, ¿sí? Y eso vale para cualquier religión. Cualquier religión sostiene que hay verdades reveladas y por lo tanto absolutas. Y es interesante que este pastor aparentemente discutía el pensamiento católico, diciendo que los católicos suponen que hay verdades absolutas y que eso no sería así en el caso de los evangélicos, lo cual resulta sumamente curioso, ¿no? Porque al final termina diciendo que la verdad de la religión es una verdad de relato, de narración, algo así como un cuento, ¿no? Y que tiene sentido dentro del propio cuento, y que si uno cambia de relato, cambia la verdad. Y eso es puro relativismo, ¿no? Y termina diciendo que el agua moja, o que el león se come a la gacela, eso sí es una verdad absoluta, o sea que termina en el materialismo directamente, ¿no? Así que lo que Michele decía como intuición es correcto, ¿no? Yo lo veo así, es una consecuencia necesaria, y yo me pregunto, ¿qué le estará enseñando este hombre a sus feligreses, y por qué se considera un pastor, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Realmente muy curioso. Hasta parece que argumentara igual que ese ateo que había debatido con Michele hace un tiempo atrás, ¿no? Con esa concepción tan, si se quiere, burda del materialismo mecanicista como base, ¿no? La guamoca, las gacelas corren perseguidas por los leones. Bueno, sí, está bien, pero no es el tema. Justamente algo que comparten la religión y las ciencias en general es que no pueden quedarse con la evidencia empírica. Siempre buscan ir más allá, ¿no? No es suficiente con la manifestación, con el fenómeno, ¿no? Sino que hay un intento de ir hacia algo que escapa incluso del sentido común. Por eso las verdades de la religión son difíciles, ¿no? Por eso requieren de una ciencia, la ciencia de lo divino, ¿no? Como la que desarrolla Santo Tomás de Aquino. Y en el caso de las ciencias, como han ido evolucionando después del positivismo, que era más tendiente a aceptar el sentido común, pero ya desde la antigüedad, ¿no? Cuando empezó esta idea de que la Tierra no es plana, sino que es esférica, y después el tema de que el Sol es más grande que la Tierra, cosa que se supo antes de desarrollar el sistema heliocéntrico, y después esto de que la Tierra se mueve, que posiblemente se mueve,
después las pruebas de eso, todo eso fue alejando cada vez más a los científicos del sentido común, ¿no? Al punto de que hoy en día sería impensable una ciencia que se apoye solo sobre la experiencia directa, ¿no? Eso ya lo vimos cuando lo planteaba Santaolalla en el debate que discutimos la vez pasada. También hay otra cosa que a mí me gustaría apuntar, ¿no? Que creo que es sumamente importante desde una perspectiva epistemológica, ¿no? Lo que parece, a lo mejor esta no es la intención, ¿no? Pero lo que termina siendo, de hecho, este pastor, es crear, es al menos, ¿no? Suscribir, ¿no? Quizás inconscientemente, como decía, involuntariamente, pero suscribir a la teoría de la doble verdad, ¿no? Es decir, aquello que es verdad en un determinado campo del saber, no necesariamente tiene que ser verdad también en otro campo del saber. Porque si ustedes se fijan en lo que él dice, por ejemplo, Moisés tiene sentido solamente en el relato bíblico, fuera del relato bíblico no tiene sentido. ¿Cómo que no va a tener sentido? O sea, Moisés tiene que tener sentido necesariamente fuera del relato bíblico, en realidad. ¿Por qué? Porque Moisés tiene que haber existido como persona, ¿no? Como personaje histórico necesariamente, porque de no haber existido Moisés como personaje histórico, entonces todas las cosas que él presuntamente hizo, en realidad no los habría hecho y por lo tanto la Biblia nos estaría presentando a alguien con la apariencia de que realmente existió y también presentando, nos lo estaré presentando con una importancia, con una magnitud, ¿no? De relevancia sumamente grande, porque Moisés termina siendo precisamente aquel mediador del primer pacto entre Dios y el pueblo de Israel, es aquel con quien Dios se comunica para entregarle los 10 mandamientos y también los restantes 600 y pico mandamientos del pueblo judío, del pueblo de Israel, es quien precisamente termina siendo el líder por muchos años y a quien Dios usa para que el pueblo de Israel, bueno, pueda hacer toda una serie de cosas que son fundamentales en lo que es la historicidad del cristianismo, ¿no? Porque luego finalmente se termina redundando en beneficio de lo que es el cristianismo. Una de las muchas cosas que se podrían mencionar es que Moisés lleva al pueblo de Israel a lo que es la conquista, la posesión de todo lo que es en el relato bíblico es conocido como la tierra de Canaán o la tierra prometida, que es donde precisamente luego se terminan asentando las 12 tribus de Israel, y en una de estas tribus, precisamente, o sea, en cuanto a lo que es el territorio, es donde nace el Señor Jesús, cosa que fue profetizada. Entonces, no es que para que se pudiera también cumplir tal profecía, necesariamente tendría el Señor que haber nacido ahí en esta ciudad de Belén, en la región de Judea, porque no podría haber nacido en cualquier otra parte. ¿Por qué? Porque entonces así nos habría realizado la profecía y entonces, bueno, tendríamos todo un problema también con el resto de la teología cristiana, ¿no? Entonces, o sea, fíjense en la importancia que tiene Moisés en lo que es, en general, todo lo que es la cosmovisión cristiana o también judía. Así que en realidad sí que tiene sentido y fuera también de la Biblia, ¿no? Porque todo esto se tiene que poder ir de algún modo corroborando, si se quiere, ¿no? O al menos debe tener como mínimo sentido desde lo que es la perspectiva del historiador, por ejemplo, que tiene que hacer su trabajo para tratar de entender cuáles son los hechos importantes que ocurrieron en la historia, ¿no? Importante digo porque no todos hechos son tenidos en cuenta por el historiador, ¿no? O sea que, por ejemplo, yo haya nacido cuando he nacido, no va a tener importancia para ningún historiador, a menos que en algún momento, yo que sé, a lo mejor llega a pasar algo conmigo de tal importancia, de tal magnitud, que afecta de algún modo a la historia de la humanidad, y entonces a lo mejor en algún momento voy a aparecer en algún libro de historia, ¿no? Como así muchas otras personas. Que ¿a quién le importaría nada de Hitler si no hubiera hecho lo que ha hecho, ¿no? O sea, sería un cero a la izquierda como cualquier otro, si es que no hubiera hecho lo que luego termina siendo. Entonces, claro que es importante el tema de los milagros también. Otra cosa muy importante, no se puede hablar de una doble verdad, o sea, que los milagros son verdaderos si es que alguien es cristiano,
y si alguien no es cristiano, entonces no es verdadero. Por poner otro ejemplo, la resurrección del Señor Jesús. Es que da absolutamente igual si alguien es cristiano o no. El hecho es el hecho. Y además estamos hablando de un hecho milagroso. Por lo tanto, independientemente de que alguien sea cristiano o no, si el milagro sucedió de verdad, es un hecho y por lo tanto, de un modo u otro, afecta a la historia de la humanidad en cuanto hecho. Y no se puede decir que simplemente porque que tenemos que aceptarlo como hecho si es que somos cristianos, y si no somos cristianos, entonces podemos decir que no es verdadero, podemos negarlo. O que a lo mejor, siendo cristianos, podríamos negar la resurrección de Jesús si, por ejemplo, nos dedicáramos nosotros también a ser historiadores, ¿no? A lo mejor, supongamos, ¿no? Y yo como historiador, que esto luego históricamente se puede demostrar la resurrección de Jesús. Pero supongamos que no hubiera modo de poder demostrar la resurrección de Jesús. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Como cristiano, decir, cuando voy a misa, cuando voy a la iglesia, decir, sí, yo creo que Jesucristo resucitó, pero luego cuando supongamos, ¿no? Que como digo, a lo mejor yo soy un historiador, entonces académico, me siento luego detrás de mi escritorio y en clase le enseño a las personas, a mis alumnos, que en realidad no, que Jesucristo no resucitó. Porque, bueno, históricamente no se puede demostrar, entonces tengo que afirmar que Jesús no resucitó, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, esto sería algo absurdo. No obstante, hay muchas personas que adhieren a la teoría de la doble verdad, que es un error, como decía, suscribir a ella. Porque algo, si es verdadero para todos, de modo universal, si es que es verdadero. Ahora, si es que no es verdadero, pues entonces o al menos si es que nos salimos de lo que es, ¿no? Como también la distinción que estabas haciendo, ¿no, profe? El tipo de verdad, bueno, de qué tipo de verdad estamos hablando, etcétera. Bueno, si estamos en lo que es menos lo que es un hecho es un tipo de verdad absoluto, una verdad de orden universal. ¿Por qué? Porque si es un hecho, es un hecho. Por lo tanto, ya sea que luego a mí me afecte de algún modo o no, también es verdad para mí. O sea, que sea la Tierra la que da vueltas alrededor del Sol y que no sea plana, por poner un ejemplo, es un hecho que a mí, si es que yo, por ejemplo, no soy físico, si yo no soy cosmólogo, o si yo no me dedico a la batalla cultural, ¿qué me importa, no? Si la Tierra es redonda, si da vueltas alrededor del Sol o qué es lo que pasa, ¿no? Yo vivo mi vida y ya está. Pero bueno, independientemente de esto, es un hecho y por lo tanto es una verdad de tipo universal, un tipo de verdad absoluta que, aunque no sea relevante de modo práctico para mi vida, sigue siendo verdad también para mí, ¿no? Y no puedo escapar de esto. Entonces, creo que es importante tener en cuenta estas cosas que va aquí mostrándonos, ¿no? El pastor, porque desde una perspectiva epistemológica ya ven todos los problemas que luego se derivan, ¿no? Todas las consecuencias lógicas que se derivan de este tipo de cosmovisión que él está compartiendo. Luego también me gustaría añadir otra cosa, ¿no? Como tú también decías, profe, no puede haber una religión sin dogmas de fe. O sea, no sé, hay algunos evangélicos que creen no tener dogmas de fe y es un error que cometen, porque en realidad también los evangélicos tienen dogmas de fe, que luego a lo mejor unos suscriben a algunos, pero no suscriben a otros, bueno, eso puede ser. Sin embargo, para que puedan ser cristianos, ¿no? En cuanto al género, luego se van dividiendo, se van diferenciando las especies, entonces podemos tener al católico, tenemos al protestante, tenemos al ortodoxo, ¿no? Y luego cada uno de estos, ¿no? Entonces tendrá a lo mejor sus propios dogmas de fe. Y sin embargo, hay algunos dogmas que se tienen que compartir por todos, porque son dogmas precisamente en común, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente nos remiten al género, que es el cristianismo. Para que alguien pueda decir que es protestante, tiene que ser cristiano. Y para poder ser cristiano, por ejemplo, tiene al menos que, digamos, aceptar los dos artículos de fe que se dan en lo que es el credo apostólico, ¿no? Por ejemplo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. O sea, todas estas cosas, cualquiera, o cualquier tipo de cristiano que uno pueda ser, ¿no? Católico, ortodoxo, evangélico, tiene que creer todas estas cosas, porque si no, entonces no sería cristiano. ¿Por qué? Porque esos son dogmas que hacen a la esencia del cristianismo. Si alguien se pregunta qué es el cristianismo, bueno, es el creer en esta y esta otra cosa. Ahora, las creencias de fe, en cuanto tales,
no pueden ser demostradas. Esto es cierto. Las creencias que son, digamos, estrictamente hablando de fe, ¿no? Por ejemplo, que Jesús es el Hijo de Dios. Es algo que no puede ser demostrado razonablemente. Nosotros no podemos llegar por la razón a esta conclusión. Nosotros lo sabemos por la fe. Y sin embargo, que luego también más adelante vamos a tratar el tema de la fe, porque a ver si logramos llegar a esa parte que lo tratan aquí en el diálogo, porque creo que va a ser también muy interesante. Y sin embargo, no deja de ser verdadero algo que no podamos demostrar de ese modo. Por eso que se dice, ¿no? Santo Tomás decía continuamente, bueno, lo que son las verdades estrictamente hablando de fe, no se demuestran, sino que se exponen. Lo que también se hace es solucionar las objeciones que presentan las personas, ¿no? Ante estas verdades que nosotros aceptamos por fe. Pero, a ver, aceptar algo por fe no significa que estamos aceptando algo que no sea del orden de la realidad, ¿no? O sea, como que si fuera una cosa así que nos hemos inventado, nuestra imaginación, no tiene nada que ver, ¿ok? Entonces, estas cosas son importantes a dejar claras porque nos permiten ver también cómo funciona la epistemología aplicada a lo que es, digamos, la teología y, bueno, luego hacia donde, como decía también, todas las consecuencias lógicas a las que nos manda, nos remite, que así entonces también terminamos en este fundamento metafísico que cada uno al final termina suscribiendo sin a lo mejor ni siquiera saberlo, ¿no? Es muy curioso eso. ¿Qué dices? Claro, ¿Contestamos? el tema es que hay que distinguir entre fenómeno y acontecimiento. El fenómeno es el objeto de estudio de las ciencias naturales, ¿sí? Y un fenómeno nunca es puntual. Es algo que tiene que repetirse para ser considerado fenómeno. Eso es muy interesante. Por eso en las ciencias naturales no se aceptan testimonios, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el testimonio no sea una prueba de algo. Lo es en las ciencias históricas, en las ciencias humanas, porque las ciencias humanas no se ocupan de fenómenos, se ocupan de acontecimientos. ¿Y qué es un acontecimiento? Es una instancia epistemológica diferente, porque un acontecimiento es algo que genera toda una serie de reestructuraciones en el sentido que le damos a la realidad, y si nosotros lo eliminamos, cambia toda la perspectiva de la realidad y aparece como un agujero y una inconsistencia en nuestra concepción del mundo, ¿sí? Que nos afecta humanamente, ¿sí? Por eso, si yo niego la existencia histórica de Jesús, altero totalmente el sentido de la manera como estructuro mi realidad, ¿sí? Y eso es lo que justamente hace que yo tenga que aceptar que los testimonios sobre su existencia son válidos, como lo son los testimonios sobre la existencia de Sócrates, sobre la existencia de Platón, que después de todo no son realidades que yo pueda constatar porque son realidades del pasado, y el pasado no se puede recrear, ¿sí? Pero sí se conocen sus efectos, ¿no? Si ha repercutido tanto la existencia histórica de Jesús que hay ahora una clasificación entre fenómenos antes de Cristo y después de Cristo, y así graduamos todos los acontecimientos que suceden, eso muestra los efectos que genera, que son efectos de realidad, ¿sí? Y por lo tanto hay verdad en ellos en un sentido diferente al que podemos decir que hay verdad en el hecho de que la Tierra se mueve, ¿sí? Eso es muy importante para poder distinguir en epistemología entre las ciencias duras y las llamadas, entre comillas, ciencias blandas, que no es que las ciencias blandas no tengan verdad, sino que el tipo de verdad con el cual trabajan es diferente, porque tiene un sentido de acontecimiento. Para dar un ejemplo, el acontecimiento por el cual Einstein llega a formular su teoría de la relatividad tiene que ver con una imaginación que él tuvo en un momento de su adolescencia, que es preguntarse cómo se sentiría viajar sobre un rayo de luz. Y si no le hubiera pasado eso a Einstein por su cabeza, no hubiera existido la teoría de la relatividad, que explica un montón de cosas con respecto al mundo físico. Y ahí tenemos dos cuestiones. Por un lado, la física, que se ocupa del mundo de la naturaleza, y por lo tanto, por otro lado, la historia de cómo alguien llega a un determinado descubrimiento, que es un acontecimiento, es algo que le sucede y altera su visión de la realidad y repercute sobre la visión de la realidad de todos nosotros, ¿sí? Eso es muy interesante de analizar y es lo que
distingue el método de las ciencias llamadas duras o naturales del método hermenéutico propio de las ciencias humanas. Quería agregar, no sé si para aclarar o oscurecer, pero para que se entienda que no necesariamente la verdad está solamente en el fenómeno físico, como el hecho de que el agua moja o que haya leones y gacelas, ¿sí? Sino que hay otro tipo de verdad que se refiere a los acontecimientos históricos, aunque sean irreproducibles en laboratorio. También, ya que estamos antes de avanzar, mira, si quieres, aquí hay un par de preguntas. Bueno, quiero empezar por una que creo que esta la vamos a despachar rápidamente. Pues, bueno, al menos yo hoy la voy a despachar rápidamente. Luego, si tú quieres decir algo, adelante. Lo que dice, ¿cómo reconciliar? Pregunta Santiago, ¿cómo reconciliar la concepción tomista de Dios como ipsum esse subsistens con la existencia de proposiciones contingentes y verdades temporales sin comprometer su eternidad y simplicidad? Yo la despacho rápidamente. Hermano, si quieres, mira todos las transmisiones con respecto a lo que es la lectura de la Suma Teológica que hacemos los viernes cuando no tratamos otros temas como este. Entonces, por ejemplo, empezamos a hablar sobre la simplicidad divina hace 3 viernes, si mal no recuerdo. Bueno, ahí puedes ver en mi canal la última transmisión sobre la lectura de la Suma Teológica, y lo seguiremos haciendo también los próximos viernes. ¿Ok? Porque creo que si me enrollo en responder a esta pregunta ahora, se nos va toda la transmisión y todo el tiempo y no vamos a abordar más puntos aquí del diálogo. No sé si tú quieres contestar porque la pregunta, si quieres decir algo o no. No, concuerdo. Aparte, una cosa es el punto de vista de la eternidad y otra cosa es el punto de vista de la temporalidad, ¿no? Me parece que ahí hay un problema con respecto a qué se entiende por eternidad, ¿no? A veces se confunde la eternidad con o la capacidad de conocimiento total de un ser eterno con el hecho de que todo esté escrito, ¿no? Como diría como diría la religión islámica, por ejemplo, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, explicar la diferencia es complejo y llevaría por lo menos una charla entera, ¿no? Como mínimo, o la lectura de toda la primera parte de la Suma Teológica. Y luego está esta pregunta de aquí, ¿no? De Alberto, que dice, ¿existe aquello de mi verdad o la verdad es única? Bueno, a ver, depende de qué se quiere decir cuando se habla de mi verdad. Por lo general, o sea, habitualmente, ¿no? Habitualmente, cuando la gente habla de mi verdad, no, a ver, es un modo de relativizar algo que en realidad no puede ser relativo, al menos del modo en el que se quiere presentar, ¿no? Por ejemplo, no se podría decir que, bueno, es mi verdad o es verdad para mí que esto es un vaso, pero para otra persona a lo mejor esta es una olla. Ok, o sea, es mi verdad y mi verdad es mi verdad y no es tu verdad. O sea, es un modo de relativizar una, digamos, verdad de tipo que es universal. O sea, este es un vaso y no es una olla. Que luego alguien pueda no saber que esto es un vaso, es una cosa, ¿ok? O que pueda no saber que es una olla y entonces de este modo identifica las dos cosas, ¿ok? Pero por eso sucede, pero esto sería un error en el intelecto del individuo y no efectivamente algo que se pueda concluir como diciendo, bueno, es mi verdad y tu verdad. Entonces, habitualmente esto es lo que sucede. Entonces, eso de, bueno, es mi verdad o es verdad para mí, no para ti, no es así. O sea, la verdad, lo repito habitualmente, tal y como solemos apelar a esta palabra, la verdad en ese sentido, si es verdad para ti, tiene que ser también verdad para mí. Porque si no, además, también esto nos lleva a una consecuencia lógica muy importante, o sea, la trivialidad, ¿no? Bueno, si tú dices que es tu verdad y yo tengo otra verdad, entonces, y no hay un modo, digamos, de poder decir que esto es verdadero para todos, pues entonces, ¿para qué seguir hablando de esto, no? Si, por ejemplo, es verdad para mí que Alberto Fernández ha maltratado a su esposa muchas veces y luego se ha querido presentar como el defensor de las mujeres en Argentina, si digo que eso es verdad para mí,
pero no para otro, hombre, o sea, si es que no puede haber algo que, como decía, que lo hace, que lo convierte en verdad absoluta, entonces, ¿y para qué hablar de esto, no? Si dijéramos que es verdad para mí que solamente hay hombres y mujeres, y para ti no es verdad que solamente hay hombres y mujeres, sino que también hay otros ciento y pico de géneros más, entonces, ¿por qué querer imponerle al otro tu propia cosmovisión, ¿no? Porque yo tendría, si esto es relativo, si esto es algo, mejor dicho, subjetivo, ¿no? Entonces, ¿por qué se tendrían que hacer toda una serie de leyes que a mí me imponen el tener que dirigirme hacia alguien, por ejemplo, con un pronombre neutro, en teoría, ¿no? Entre muchas comillas, con un pronombre neutro, porque si no lo hago, este individuo, si se termina autopercibiendo de otro modo, luego me podría denunciar y luego yo incluso podría estar sí, sujeto a penas como por ejemplo la cárcel. O sea, si es que no me retracto y otras cosas, o al pago de una multa, digamos, una cantidad de dinero astronómica. Entonces, como digo, suele ser, al menos suele ser de este modo, ¿no? No sé qué quieres decir tú, profe. No sé cómo lo ves. Sí, yo diría dos cosas. Primero que si la verdad es relativa, al final termina ganando la verdad del más fuerte, ¿no? Eso ya lo decía Platón cuando hablaba de los sofistas, que eran maestros en esto de poder argumentar tanto a favor como en contra de una tesis. Y por otro lado, si uno considera la teoría más sencilla de la verdad, si se quiere, sencilla hasta cierto punto, o la más aceptada, ¿no? Que es la de Aristóteles, la teoría sobre la verdad, ¿no? Aristóteles que dice, verdad es decir de lo que es y de lo que no es, ¿no? Entonces, ahí claramente no puede haber relatividad de la verdad. Primero porque es un decir, y el decir no es solo subjetivo, sino que es compartido, intersubjetivo, como dice Michele. Y en segundo lugar, hace referencia a la correspondencia entre lo que digo y las cosas como son, ¿sí? Así que la respuesta sería no hay ni verdad, ¿no? O en todo caso, yo podría llamarlo a eso mi opinión, ¿no? Pero mi opinión no tiene por qué ser verdadera, ¿no?